Alonso Galván, como siempre, un gusto enorme tenerte aquí cada miércoles para pues enterarnos de asuntos legales. Y hoy un tema pues que yo creo que muchísimos hemos otorgado, recibido, firmado un pagaré. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Amelia. Muy bien, muchas gracias. Sí, un tema muy importante porque es del quehacer diario, ¿no? Todos los días estamos relacionados con la firma de pagarés y muchas veces ni sabemos qué es un pagaré, no entendemos qué es un pagaré. Sí. Pero si nosotros solicitamos un préstamo entre particulares, el particular, para efecto de garantizar que le paguemos, nos va a decir, fírmame un pagaré. Y yo, por la necesidad del dinero que tengo, sí te lo firmo y no sé ni siquiera qué es un pagaré. ¿Qué estoy firmando? Sí, de repente nos ponen los documentos para firmarlo, los firmamos y bueno, pues ya préstame el dinero y te firmo lo que quieras. Y ya después vemos a ver de qué se trata. Sí. Recibimos el préstamo, nos fijamos la fecha para el pago y después no podemos pagarlo o se nos olvida y decimos, bueno, pero el pagaré, ¿qué? Yo le firmé, pero pues, ¿qué va a suceder con ese pagaré? Es un papelito. ¿no? Es un papelito que firmé y que incluso ni lo leemos. Sí, muchas veces no lo leemos. Sin embargo, no obstante ello, que es un pagaré, es un documento muy pequeño, con una leyenda muy pequeña. Debo y pagaré, no sé qué. Así es, los requisitos del pagaré son muy sencillos y vamos a comentarlos. En primer lugar, tiene que decir pagaré. ¿Sí? A la parte superior del documento decir pagaré. Y luego tener la leyenda, los datos sobre el lugar donde se está expidiendo el pagaré y la fecha, como Querétaro, mayo, pum, ¿sí? Y luego la leyenda del pagaré, debo y pagaré incondicionalmente. Esta frasecita, debo y pagaré incondicionalmente, está reconociendo que tú ya debes y te estás obligando a pagar sin condición alguna. O sea, en el momento que se requiere hacer el pago, lo tengo que pagar porque lo tengo que pagar. Sí. Ahí yo me obligué a eso. Lo dice, ¿a favor de quién? Pues al favor del tenedor, al favor de la persona que nos está prestando ese dinero. Y en tal fecha, en la fecha determinada en la que se va a pagar, ¿sí? Y la cantidad que es por la cual se está amparando ese pagaré. Y después aparece una leyenda, debe aparecer una leyenda donde dice que este documento puede ser parte de una serie de varios documentos. Cuando son varios documentos, que esto es algo muy importante que también a veces no entendemos qué significa eso, dice, esto es un documento de 10. Entonces los documentos están seriados. Si tú dejas de pagar, ahí te dice, si dejas de pagar cualquiera de los documentos en la fecha de su vencimiento, todos los posteriores se van a vencer. ¿Qué quiere decir? Yo firmo de febrero a septiembre documentos y en mayo no pago el documento de mayo porque no pude hacerlo, automáticamente al no haberlo pagado se van a vencer los de junio, julio, agosto y septiembre. Entonces, el tenedor de los documentos a quien yo se los firmé puede hacerme efectivo el cobro de todos los documentos aunque adelantados. Ya los haya pagado. No lo pagué. O sea, pero, a ver, hay personas que pagan y dicen, luego recojo el pagaré. Ese es otro tema, Amelia, porque eso es algo muy delicado y que sucede con mucha frecuencia. Es muy importante lo que tú señalas. Sí, efectivamente, yo termino de pagar los documentos, pero el tenedor de los mismos no me los entrega. ¿Sí? Esa es la palabra, te voy a estar pagando, ya te pagué los 5 documentos que me deben, te los llevo mañana a tu casa, después te los entrego. Pasa el tiempo, a lo mejor meses, un año, ¿sí? Y de repente nos llega una demanda requiriéndonos el pago de los 5 documentos que firmamos y yo digo, oye, yo ya los pagué, ¿cómo me vienes a reclamar nuevamente? Sí, pero ¿dónde está? ¿Dónde está la constancia de tu recibo de pago? Entonces, si yo firmo documentos y los voy pagando, tengo que exigir que me los entreguen, ¿sí? Oye, te vengo a pagar, pero entrégame el documento de mayo. Y en junio ya te pago. Dando y dando. Te pagué, claro. ¿Por qué? Porque precisamente el pagaré nace porque no puede existir la figura de la palabra. Sí, cuando hay un préstamo no hay la palabra. Anteriormente sí, la palabra. Es lo que te iba a decir, qué pena que ya no. Antes la palabra era mucho más valiosa que para cualquier firma. Que cualquier documento, que cualquier firma. Yo, oye, te voy a pagar en tal fecha y a ver en qué palo me trepaba, pero yo pagaba en la fecha que me había comprometido. O voy a hacer esto y lo hacías. Lo hacías, no te tenían que pedir que lo hicieras. Lo hacías porque la palabra era lo que valía. Sin embargo, como el pagaré se utiliza como una garantía, surge como una garantía de pago, pues su requisito número 1 es de que sea por escrito. Y así como pusimos los requisitos, lo que estamos señalando que contiene un pagaré, este pagaré también debe estar firmado por la persona que lo está expidiendo. Si no está firmado, aunque tenga su nombre, no vale ese pagaré. No le puede ser exigible a la persona que lo suscribió, a la persona que recibió el dinero, ¿sí? Estos documentos, Amelia, normalmente son utilizados entre particulares, como ejemplo en el caso entre familiares. Sí, te voy a prestar, pero fírmame un pagaré. Entre comerciantes, oye, sí,
te recibo mercancía, pero fírmame un pagaré y me la vas a pagar en 30 días, etcétera. Entre pequeños comerciantes, grandes empresas, pequeñas empresas, incluso ya hasta instituciones financieras, cajas populares principalmente. Y digo incluso en las instituciones financieras porque normalmente no es el instrumento que utilizan para garantizar el pago de una deuda. Casi siempre es la garantía prendaria. Déjame en garantía un vehículo, déjame en garantía no hipoteca, me pagas y me quedo con tu vehículo o con tu casa, que sucede y sucede frecuentemente. Así ¿sí? es, pero es más como que más entre particulares, entre comerciantes y entre cajas populares. Sí, entonces, ahora bien, yo señalaba, no pago estos documentos por cualquier situación, porque no tenía el dinero, porque no se me dio la gana pagarte, así, porque muchas veces hasta eso sucede, ¿sí? ¿Para qué me prestaste? ¿Sí? Sí, ya ves cómo soy. Ya, así es. Ya sabes cómo soy y me invitas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el acreedor tiene el derecho de exigirte el pago de ese documento. Ese puede ser, primero lo va a hacer extraoficialmente, lo va a hacer de manera particular, pero si no me lo pagan, puedo recurrir a una instancia legal, ¿sí? Esto es ante un juez, y el juez en el momento que recibe ese documento para hacerlo exigible al deudor, le va a dictar una orden para que ejecute un actuario, ¿sí? Para que le haga el requerimiento de pago al deudor. Entonces va a llegar el actuario del domicilio y lo va a requerir para que en ese momento pague el monto de la deuda, ¿sí? Si es uno o varios documentos, oye, tu deuda es de tanto, pero ¿qué crees? Que los pagarés también tienen intereses y las partes establecen el interés que van a pagar. Y entonces también vas a pagar los intereses. Y te exijo para que en este momento hagas pago de la deuda. Si no pagas, procederá el derecho del acreedor para embargarte bienes. Primero tú tienes el derecho de señalarlos. Normalmente el deudor no lo señala, ¿sí? Dice, no, pues no tengo nada. Pero el acreedor ya va con algún adelantadito, dice, tengo esto, tengo aquello, y lo embargan, y van a embargar. Y luego se pregunta a la gente, ¿pero por qué me estás embargando en este momento? Todavía no se lleva un juicio, no he sido condenado. Pero esa es una característica del pagaré, que es de ejecución inmediata. ¿Sí? Es decir, antes de que se vaya a un juicio, primero te aseguro, porque señalaba yo, es un documento que se firma en garantía de pago, en la fecha que se estableció, sin condición alguna. Incondicional, es que hay que leer. Así es, hay que leerlo, entonces no hay condiciones, te vengo y te requiero judicialmente el que me pagues, no me pagas, te embargo en este momento. Y si yo como acreedor quiero o deseo dejarte como depositario de los bienes, te los voy a dejar, pero si no, me los voy a llevar. Y eso molesta muchas veces a los deudores. Qué curioso. Claro, aparte que se no molestan, pagamos. pero no pagaron. A ver, si yo tuviera muchos pagarés que no me han pagado la cantidad que dice, ¿qué hago? ¿Voy con un abogado? El abogado hace todo este trámite. Se tiene que demandar, se procede a hacer el requerimiento judicial. Sí. Obviamente tú endosas al abogado los pagarés para que te los pueda cobrar, ¿sí? Es un endoso en procuración. Y entonces el abogado presenta la demanda y con ese endoso tiene facultades para que a nombre tuyo ejecute al deudor, los haga exigibles, ¿sí? Y entonces te repito, ya el juez va a ordenar al actuario para que lo requiera y si no paga en ese momento, se le embargan bienes a los deudores. Entonces, definitivamente es la participación de un abogado para poder hacer efectivo judicial o legalmente el cobro de estas garantías que son los pagarés, ¿sí? Es muy fácil firmarlo, los firmamos, repito, por todo, en todos los actos comerciales, ¿sí? Que realizamos, si compramos un bien mueble, compramos un coche, lo que sea, vamos a firmar un pagaré. Si vamos a una mueblería y compramos la estufa, la lavadora, nos van a hacer firmar pagarés y si no los pagamos en la fecha en que nos obligamos, nos los van a hacer efectivos. Y repito, estos documentos tienen un interés moratorio y el interés moratorio normalmente nos lo impone la persona que nos está prestando o que nos está dando el servicio. ¿Está escrito, este interés moratorio está escrito en el pagaré? Está el espacio para el interés. Que no lo lea es otro asunto, sí. Pero de que está. Está el espacio y dice, por el no pago de este documento, causará un interés que ya lo fija el acreedor, que puede ser el 1%. Que aquí también el 3, el 4, hay 5, unos que abusan. Sí, por ejemplo. Y este interés, perdón, ¿se va incrementando mes con mes, cada 10 días? ¿Cómo funciona? No, es sobre saldos insolutos, es mensual. Okay. Es un interés mensual. Que tú te fijas a lo mejor un interés del 3%. Entonces el primer mes es tanta cantidad. Esos intereses que se generan no generan más intereses, ¿sí? Porque eso significa lo que se conoce como anatocismo, el cobro de intereses sobre intereses. Aunque ha habido pronunciamientos por parte de la Corte en el sentido de que puedes cobrar intereses sobre tus intereses. ¿Por qué? Porque si no tu capital se te va a ir reduciendo, aunque tú estés cobrando intereses.
pero normalmente se los llevan al interés que tú fijas mensual. Ahora bien, si se va a un juicio, si se defiende, si se contesta la demanda, y aquí puede suceder que el juez regule esa tasa de intereses cuando los mismos son leoninos o son muy usureros, ¿sí? Hay casos, intentaste señalarlo, pero creo que no te dio oportunidad, que son muy altos los intereses que se fijan. Hay intereses del 10% mensual, o sea, eso es imposible y es ilegal totalmente. Es ¿sí? ilegal, pero además si no pudo pagar con el 3% de interés, pues menos va a poder pagar con el 10%. Así es. Si entonces, es que no pueda, porque hay quien no quiere pagar, le gusta vivir y hacer, tener dinero gratis, ¿no? Así es, y lo más seguro es que tenga una regulación de los intereses por parte del juez. ¿Cuándo al momento se defiende? De la sentencia. Cuando se defiende, cuando se contesta la demanda, oye, sí, juez, sí, no pagué, sí lo debo, lo reconozco, o de verdad dice, no reconozco, pero no puedo acreditar el pago porque no me entregó los documentos, lo que tú señalabas, y entonces pues lo tengo que volver a pagar. Entonces el juez regula los intereses al interés legal, que es del 11% anual. ¿Qué recomendarías antes de firmar un pagaré? Pues primero tener la certeza y tener la seguridad de que contamos con los recursos que vamos recibiendo para regresarlos, ¿sí? Porque si yo pido, Amelia, te pido por la amistad, por la confianza que nos tenemos, oye, préstame 1,000 pesos y te los regreso dentro de 8 días, pero sé que no los voy a tener dentro de 8 días y no te los voy a pagar, oye, no lo hago. ¿Por qué? Porque lo primerito que va a suceder es que vamos a perder nuestra amistad. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no te pagué. Si en la familia se van a distanciar, si es un comerciante, es un empresario, es una caja, eso nos van a embargar, o sea, si no tenemos para pagarlo, mejor no nos endeudemos. Hay que pensarlo, que si firmamos un pagaré es porque lo vamos a pagar. Se va a pagar por las buenas o por las malas. Así es. Embargado o no embargado, pero que se paga, se paga. Y bueno, pues leerlo bien para ver cuáles serían los intereses, cuál es el plan. O sea, leer cualquier contrato, cualquier letrita debemos de leer. Y si lo compramos y son esqueletos ya de papelería, ver que estén todos los espacios llenos. Totalmente llenos. ¿Por qué? Porque muchas veces se dejan en blanco. Como ejemplo, se deja en blanco la cantidad, claro, se deja en blanco los intereses. Y ahí te lo llenan con lo que ellos quieran. Y el tenedor lo puede llenar como quiera. Estos pagarés que ya vienen de papelería, atrás viene para que firme un deudor solidario. Un aval. Un aval. Si efectivamente los pagarés pueden ser firmados por un aval, que tú digas, oye, independientemente de que yo creo que tienes la solvencia suficiente para que me la pagues, pues yo requiero de un aval, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién te lo va a firmar? Pues te va a firmar mi esposa, te va a firmar mi hermano. Y atrás del documento se firma y se ponen los datos del hermano, su domicilio, y lo firma como aval. Entonces, si el deudor principal no lo paga, el aval va a ser responsable solidario con el deudor principal. De acuerdo. ¿Sí? ¿En dónde te podemos localizar? Cómo no, en el teléfono es el 442-215-1011 y en redes sociales en Galván Nardoni, Corporativo Jurídico, ahí estamos a sus órdenes. Perfecto, muchísimas gracias, Alonso Galván, hasta la próxima semana. Gracias a ti, Amelia.